doctor. Mi nombre es Amanda Masánchez, soy estudiante de la Universidad Uniandes, sede Santo Domingo, de la Facultad de Derecho. El día de hoy les voy a exponer acerca de la aplicación de la lógica al derecho. Cuando nos referimos a este tema, hablamos de diversos conceptos, entre los cuales hablamos del conocimiento jurídico, que está fundamentado en el ejercicio de la razón en todos los ámbitos de aplicación del derecho, ¿sí? Y ya que esto es considerado como una herramienta de primer orden que nos permite un estudio avanzado y especializado de los pensamientos jurídicos y nos facilita la toma de decisiones, pero de una manera más lógica y razonada. Cuando nos referimos a la verdad, ¿qué consideramos o contextualizamos como la verdad? Sí, es una calidad de concepto que está conformado por un sinnúmero de aspectos lógicos, debidamente razonados y que se correlacionan directamente con la realidad. Directamente esto sucede mediante un análisis de los hechos de una manera objetiva en la búsqueda del deber ser. Cuando hablamos acerca del concepto de la aplicación lógica del derecho, directamente hablamos de la verdad sobre las proposiciones acerca de los hechos en los cuales estos forman un elemento esencial para materializar ciertos fines que persigue el derecho procesal. Sí. En ella se constituye una variable de tendencias, una variable trascendente que nos permite resolver asuntos jurídicos específicos y de manera concreta, todo sometido a la jurisdicción. Cuando hablamos de las verdades, hablamos que estas son proposiciones verdaderas que no pueden contradecirse. Directamente esto tiene que ser real, verdadero, ¿sí? Tiene que enunciar un principio, ¿sí?, de no contradicción. A partir de esta propiedad se puede desprender conceptos específicos como conceptos de coherencia, de complementación, conceptos de cooperación que debe haber entre las diferentes ciencias y las cuales nos van a permitir un análisis lógico más completo acerca de diferentes aspectos en el ámbito jurídico. Cuando nos referimos a las actitudes en el ámbito jurídico, nos referimos a que esto es un tipo de verdad que es una coincidencia entre una afirmación y los hechos. O si lo vemos de otro punto de vista, estamos analizando la realidad a la que dicha afirmación se refiere o se fidedigna con una idea lógica y que es considerada real. Este término se utiliza bastante en el aspecto técnico, en diversos campos como la ciencia, la lógica, la matemática, la filosofía. Todo directamente para encontrar la verdad, que obviamente va correlacionada en coincidencia con una afirmación y los hechos. Sí, la relación del pensamiento con la verdad y con el deber hacer. Cuando nos referimos a este tipo de conceptos, es una relación muy ligada, muy íntima con el derecho y la justicia, tanto como un fundamento filosófico como un requisito específico de legitimidad en el tema de fallos. La verdad puede ser considerada en este caso como un elemento de vital aplicación en el derecho e indispensable para hacer justicia después de un análisis lógico de diferentes aspectos. Todos, ojo, en búsqueda de la verdad después de un análisis lógico. Razonamiento. ¿Qué entendemos por razonamiento? El razonamiento jurídico es la capacidad de calificar jurídicamente hechos que generan controversias legales y con la finalidad de resolver ciertos aspectos sobre las bases objetivas, directamente que éstas tengan validez legal, lógica y que sean racionales. Cuando hablamos de razonamiento jurídico también, en este caso lo que pretende
es la búsqueda de una solución ante un determinado conflicto. Directamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la aplicación de diferentes técnicas, ¿sí? La aplicación, en este caso, de normativa, la aplicación, en este caso, de la toma de decisiones desde un análisis y punto de vista jurídico, en realidad, que debe ser justificada y fundamentada de acuerdo a la teoría y a la aplicación de la norma jurídica. Características del razonamiento. Una de las características más importantes del razonamiento es que siempre va a tener información disponible para empezar un determinado proceso de análisis y razonamiento. Es decir, que es necesario tener un principio en el cual nos basamos en la información que sea relevante, confiable, pertinente y prudente. También estamos procesando información, ¿sí? Luego de tener todo este aspecto directamente disponible, nos toca organizarla, procesarla de una manera coherente, estructurada, siempre tomando en cuenta la norma jurídica. Los tipos de razonamiento. Tenemos varios tipos de razonamiento, entre los cuales tenemos el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, el razonamiento analógico, el razonamiento matemático, el razonamiento científico, el razonamiento abductivo, el razonamiento deductivo. ¿Qué podemos considerar como razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo nos permite encontrar las pruebas que deben utilizarse para determinar si tus conclusiones son correctas o incorrectas. En otras palabras, al analizar este tipo de razonamiento, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando se inicia un proceso en la aplicación del razonamiento deductivo, se tienen las conclusiones que pueden ser preliminares, prematuras, pero se carece de la evidencia. Eso es lo que queremos conseguir al final. Tenemos también el razonamiento inductivo. ¿Qué quiere decir este tipo de razonamiento? En términos muy sencillos lo podemos analizar o podemos decir que este tipo de razonamiento nos indica que a partir de las premisas particulares podemos obtener una conclusión en general, ¿sí? En este caso, esta conclusión igual debe ser analizada siempre y cuando sea validada por distintos procesos, evidencias y valoraciones. Razonamiento hipotético-deductivo. ¿Qué nos quiere decir este tipo de razonamiento? Que es una forma lógica de pensamiento que se basa en suposiciones generales sobre un fenómeno determinado o fenómeno de análisis, a partir de las cuales se llega a una determinada conclusión de carácter específico. El razonamiento analógico. ¿Qué nos quiere decir el razonamiento analógico? Que es el tipo de razonamiento que se enfoca en pensamientos que intentan encontrar similitudes entre diferentes cuestiones. Sí, estas cuestiones pueden ser catalogadas como situaciones, ideas, objetos, objetivos, directamente para llegar a una conclusión de manera específica. El razonamiento hipotético. Cuando hablamos de razonamiento hipotético, este tipo de razonamiento se efectúa a partir de premisas, es decir, a partir de hipótesis. En este caso, cuyo valor o concepto verdadero se desconoce, porque este puede ser verdadero o falso. Este tipo de razonamientos es muy útil cuando tenemos que analizar varios contextos. ¿Qué es un razonamiento lógico? Cuando hablamos de un razonamiento lógico, hablamos acerca de un proceso mental, analítico, que implica la aplicación de la lógica en su manera más pura. Mediante este tipo de razonamientos se puede partir de una o varias premisas y que lo que se busca es arribar a conclusiones que puedan determinarse, en este caso como verdaderas, falsas o posibles. ¿Qué es un razonamiento práctico? Cuando hablamos de el razonamiento práctico, directamente estamos hablando de un esquema que nos permite mostrar
un carácter aleatorio en el cual la acción humana y las dificultades de comprender esta misma acción directamente pueden interactuar y se caracteriza por una conducta de ética y la acción virtuosa que puede ser prudente o no, dependiendo de la situación. Acciones del razonamiento. Cuando hablamos de una objeción se entiende directamente por un argumento que concluye que las premisas de otro argumento son falsas o dudosas y obviamente que tienen que ser aclaradas. En este caso, un ejemplo de esto, ¿sí?, podría ser la contradicción con la persona A versus la persona B. Y obviamente deberíamos analizar qué es lo que expone cada uno de los interlocutores con efecto de analizar la objeción, es decir, dejar en suspenso la conclusión del argumento analizado. Todo este análisis tiene que ser realizado en base a la norma, en base a que queremos buscar la verdad, la realidad de lo que en verdad sucedió con una determinada situación, aplicando un razonamiento. ¿Sí? Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.